Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a este tremendo capítulo que vamos a tener esta noche o este día si nos ven en YouTube. Estamos todas las noches en BTR en el canal Vive a las 0 horas. Tengo un tremendo invitado para hablar de un temazo que tiene que ver con psicología, el mundo, comunicación y la figura de Jesús y sus enseñanzas, para poder ver cómo todo esto se corresponde, o por lo menos nosotros pensamos que responde a la maldad que también se está percibiendo por todos lados, y este llamado a hacer contrafuerza, y este llamado a que las comprensiones fundan las mejores decisiones, que hemos decidido de comprender todo lo que, o atisbos de lo que está pasando, comprender que tenemos que echar al mundo también cosas que aclaren un poco los grises, y que ojalá también conecte y sea llamado para muchas otras personas también para hacer contrafuerza a fuerzas muy grandes y muy poderosas y muy planetarias. Así que para todas esas cosas y a donde nos lleve la conversación, tenemos nuevamente con nosotros a don Eduardo Llanos. Bienvenido, Eduardo. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo has estado? Bueno, bien, dentro de todo, sí. A pesar de lo que tú decías recién, que gravita sobre todo el planeta, también sobre uno. Pero sí, he tratado de mantener la calma, la serenidad, y además he recibido con cierta alegría, diría yo, que esto que ha pasado con los videos del canal, que han tenido una audiencia así como multiplicada logarítmicamente, digamos, gracias al link que hizo Ramón Freire. Y bueno, también yo creo que gracias un poco a las circunstancias que cada vez se están tornando más evidentes, porque cuando uno hablaba del nuevo orden mundial y de todas estas cosas, uno parecía un conspiranoico, a ti te consta, hicimos una vez un programa, una primera conversación en un podcast de Lágora, que además está disponible todavía, y bueno, y la gente en algunos casos reaccionaba con escepticismo natural, comprensible, pero hoy es cada vez más evidente que todo está coordinado para conducir a la humanidad a un nuevo orden planetario, económico, cultural, político, hasta sexual, en todos los planos, educacional, desde luego. Entonces, como nada de eso ha sido resultado de ninguna consulta ciudadana, popular, ni siquiera local, mucho menos global, es derechamente una imposición muy artera y que debe ser resistida y revertida. Bueno, justamente a mí me ha costado, bueno, también te consta que me costó entender esto del nuevo orden mundial, pero finalmente ahora veo con mayor claridad de que básicamente, entre comillas, de algunos de los aspectos que estamos hablando, es de un supragobierno planetario finalmente, que finalmente todos los países a través de distintas legislaciones, tratados, Agenda 2030, finalmente van cediendo autonomía y soberanía a organismos supraplanetarios o supragubernamentales, que como tú siempre has preguntado, bueno, ¿y quién los eligió a ellos y quién los elige a ellos? Claro. Y eso desnuda que realmente es eso. Estamos cada vez yendo más a tribunales internacionales, que quién elige a los jueces, quién le paga a los jueces, dónde están las lealtades y los intereses de los jueces. Y ahí a mí me hizo mucho sentido, porque uno empieza a ver que finalmente todo tiene que estar supeditado a firmar tratados que finalmente hacen que haya una suprajusticia, un supragobierno, supradecisores, supraintereses, que subyuga a los otros países. Y también un poco desesperante, porque tampoco hay muchas alternativas, porque es como que te vienes conmigo o estás en contra mío. Sí. Oye, mira, a esa pregunta que hacíamos, bueno, que hemos hecho siempre, ¿quién elige a estos señores, digamos, de estas instituciones y organizaciones supranacionales, globales? Habría que añadir una segunda. ¿Y a quiénes responden ellos? Porque claro, parece fácil decir, bueno, son personas que se autoempoderaron, digamos, en su mayoría responden al perfil de, qué sé yo, de psicópatas de marca muy mayor, digamos, elevados al cubo, y que se coordinaron y punto. Sí, esa es una parte del asunto. Pero de todas maneras, ellos también reciben órdenes. Hay muchos niveles. Yo recuerdo que una vez Jordan Maxwell decía, a propósito de Rockefeller y
los Rothschild y todos los demás personajes de ese grupo, digamos, que esos no están en el quinto nivel de mando, digamos, que hay por encima bastantes otros. Y eso calza bastante bien con otros indicios. Por ejemplo, cuando tú revisas la encuesta, el escalafón de los más ricos del mundo, te encuentras con varias omisiones. Tú sabes que hay personajes, hay familias completas que están omitidas y que son, pero infinitamente millonarias e infinitamente poderosas. Están omitidas, porque eso es posible. Tú te puedes ocultar. Porque hay tipos a los que no les interesa aparecer encabezándola en una lista de los millonarios del mundo. Ellos están en otra. Claro que justamente toda esta filosofía del engaño que yo vengo elaborando hace mucho tiempo, justamente el mecanismo del engaño es ocultarte de la conciencia, que es lo constitutivo del engaño, a diferencia de otros tipos de artilugios que pretenden distraer o manipular. Lo particular del engaño es que el engañado se vive el engaño con convicción de verdad. Y justamente el ocultamiento de la verdad es lo que constituye el engaño. Sí. Bueno, Mark Twain dijo alguna vez una frase que es bien clara, digamos. Es más fácil engañar a una persona en muchos planos que mostrarle que ha sido engañada. Y se puede añadir algo más a eso. Si la persona apostó por su inteligencia, o sea, si se cree muy inteligente y además bien informada, con mayor razón va a ser difícil, porque este es un engaño mayúsculo, pero mayúsculo, en muchos planos, multidimensional. Entonces uno queda como un estúpido ante sí mismo cuando empieza a reconocer que esos engaños también lo afectaron a uno. Entonces esto requiere una cuota de humildad. Esa es una clave epistémica muy importante. O sea, de hecho, el engaño es posible gracias a que nosotros le oponemos a la evidencia un escepticismo que viene de nuestra falta de humildad. O sea, es como si uno, o el ego de uno, estuviera diciendo, no, a mí nadie me engaña así. No, esto no puede ser así. No, sí es que puede ser así. Claro, sí puede ser engañado. Reconocer mi error evidencia mi falta de juicio o de lucidez. Claro, y eso tiene que ver con algo muy psicológico, que es la distribución, digamos, individual de los riesgos y de las responsabilidades, que es un fractal, está presente en todo orden de cosas. Por ejemplo, en las AFP, para tocar temas diversos, ¿no? En la AFP llega un momento en el que tú eres responsable de que tus fondos renten o no renten. ¿Por qué? Porque tú decides ponerlo en el nivel A, B, C, D, E, ¿verdad? Correr riesgo o no correrlo es asunto tuyo. Pero ¿y qué pasa con las personas que se metieron a ese programa, a ese sistema, con la promesa de que las AFP iban a correr ese riesgo, que para eso le estabas pagando una tremenda cantidad de dinero mensual, porque las comisiones son mucha plata, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que nosotros estar educándonos en el plano financiero, por ejemplo, para correr? Y además, ¿de qué te sirve cuando se supone que, por ejemplo, el nivel E, que es el más seguro, ¿verdad?, termina perdiendo un montón de dinero? Yo perdí no sé cuántos millones antes de jubilar. O sea, me bajó la jubilación una enormidad. Bueno, ese es un ejemplo, ¿te fijas? Entonces se distribuye individualmente a cada persona las responsabilidades que tienen personas. Están realmente asociadas a personas que toman ciertas decisiones. Pero esas personas se desentienden de su responsabilidad distribuyéndola. Y quedando cada uno como irresponsable. Entonces las personas que son muy orgullosas se toman en serio y dicen, no, yo soy una persona seria y me preocupo de mi previsión. Y yo estoy siempre mirando y me cambio a tiempo. Sí, me cambio a tiempo y cada vez está más difícil cambiarse, digamos. Y a veces te cambias del sartén para caer a las brasas, digamos. Entonces, aquí pasa algo similar. Entonces, las personas responsables de estas cuestiones se retiran. Y las personas que creen, digamos, que el individualismo mueve el mundo, bueno, lo aceptan con mucha sencillez. Es más, critican a los otros por criticar al sistema. No, tú eres un flojo que no
no se pone las pilas, que no averigua lo que hay que averiguar, no quiere formarse, es un cómodo, quieres que el Estado lo haga todo por ti. No, yo no soy estatista, por ejemplo. Creo que el Estado tiene que participar en algunas cuestiones básicas, tiene que asegurar cuestiones tales como la previsión precisamente, la vivienda, la educación en unos niveles básicos, ¿verdad? Bueno, los suministros básicos también. Pero la iniciativa privada tiene que tener su presencia en el modelo, digamos, obvio. No soy un estatista, y muchas personas no son estatistas, pero igualmente reclaman este vacío. Que justamente es como la falta de lucidez, porque entre tanto enredo que comunicacional, toda la psicología del engaño, que uno pudiera hacer una cátedra de la psicología del engaño, porque operan demasiadas cosas para que esto, primeramente alguien, o sea, ¿por qué opera el engaño? ¿Por qué hay en la génesis de que alguien a nivel planetario, local, doméstico, individual, porque opera en todos los planos, transculturalmente, históricamente, a través de los siglos, ya el mismo Jesús también ya da pistas ahí de qué pasa en el alma del engañador? Si es que tienen alma. Sí, claro. Porque hay engañadores que yo creo que son literalmente desalmados, o sea, no tienen alma. Eso es lo que define pero tienen toda la apariencia humana. Cuando digo esto, yo sé que parece muy brutal, ¿no? Pero bueno, el propio Cristo lo dice con toda claridad. Y además es un hecho comprobado por cualquiera de nosotros, ¿no? Con algunos de los delincuentes, sobre todo los psicópatas, por ejemplo, psicópatas sexuales o qué sé yo, ¿verdad?, que aparecen en la pantalla cada cierto tiempo, uno no tiene dificultad para convencerse de que efectivamente se trata de personas desalmadas, no tienen empatía alguna, ¿verdad?, tienen una capacidad de daño increíble, gozan con el daño, ¿verdad?, son sádicos, etc. Pero uno no se pone a pensar que esos son estereotipos que en cierto modo perturban e incluso hasta llegan a impedir que uno comprenda a qué niveles llega eso. Porque esos personajes que terminan finalmente encarcelados, incluso ajusticiados, ¿verdad?, ante el pelotón de fusilamiento, son apenas la punta del iceberg. Los más graves son los de cuello y corbata. Porque ese personaje que mata a la abuelita, a la niñita, después de violarle y todo lo demás, que son simplemente aterradores, no son nada en comparación con los tipos que con cuello y corbata se juntan, ¿verdad?, en sus grupillos y, por ejemplo, planifican una guerra desde la A a la Z. ¿A quién le voy a vender las armas que fabrico en tal o cual empresa de la que soy accionario principal? ¿Cómo voy a poner en este país a determinado bando a gobernar? ¿Cómo le voy a dar la oportunidad al bando opuesto, que también lo manejo yo, para que finja que hay un cambio en un determinado momento y me permita así, ¿verdad?, vender más armas y hacer otras cosas más adicionalmente, comprarme el país completo una vez que esté en el suelo? Esas cosas ocurren, la gente cree que eso no ocurre, eso sí ocurre realmente. Y bueno, estamos engañados porque también la cultura en manos de estos personajes opera con algunos mecanismos que a uno le resultan insospechados. Por ejemplo, tú puedes darle el premio Nobel a un psicópata, literalmente. Henry Kissinger, psicópata. No solo fue el organizador de los golpes de Estado de Chile, de todo el Cono Sur, ¿verdad?, en los años 70, ¿verdad? No solo presidió la Comisión Trilateral, qué sé yo, no, sino que ha permanecido durante todo este tiempo asesorando a todos los gobiernos, no importa si eran demócratas o republicanos, ¿verdad?, para hacer todas esas guerras, y le dan el premio Nobel de la Paz porque supuestamente, ¿verdad?, fue el artífice de la paz el año 73. Pero si eso es una falsedad absoluta. O sea, me van a decir que 10 años después, en octubre del 83, cuando se invadió Grenada, no estaba Kissinger ahí como asesor, ¿verdad?, no estuvo, pero estuvo siempre asesorando. Es un psicópata completo, ¿no? Bueno, el caso de Obama, que a nosotros nos impresiona, el primer afrodescendiente, pero sí, a ver, ¿cuántas bombas se lanzaron bajo la autorización de Obama? Y otras cosas más que van a aparecer después. Claro, a nosotros nos parece imposible. ¿Por qué? Porque tenemos asociado, ¿verdad?, a la raza afrodescendiente como, bueno, permanentemente víctima efectiva, ¿no?, de toda clase de expoliaciones, de toda clase de injusticia, de matanza, etc. Sí, pero un personaje como Obama no debe beneficiarse con nuestra compasión retrospectiva, porque no la merece.
y etcétera, etcétera, etcétera. O con Teresa Rice, o qué sé yo, todos esos personajes estadounidenses que... Entonces, ese es un mecanismo, por ejemplo, ¿verdad? Blanquear a los personajes malvados con datos que parecen, digamos, blindar su imagen, su prestigio. Bueno, otro es publicar mucho acerca de ellos, hacer prácticamente agiografías, ¿no? Como biografías de santos, así, ¿no? Recuerdo que hace poco vi un video donde Putin estaba hablando y hablaba justamente de Obama. Y decía cómo sucedían las cosas, decía él. Sucede que llega un tipo de un terno, negro o azul oscuro, una corbata roja con un maletín. Y él dice, si ustedes se acuerdan de la campaña de Obama, dice, él prometió cerrar Guantánamo. Y yo creo que él sí quería cerrar Guantánamo. Y hizo algo para cerrarlo. Pero los señores de los maletines llegan y dicen, así es la cosa. Y así es la cosa. Y eso da cuenta también de quién gobierna también en verdad. O cuál es, verdad, el rol del presidente, hasta dónde gobierna, hasta qué nivel. Incluso no creo que si fue Trump o él mismo que decía que él, creo que fue Trump, que él había pedido información sobre ovnis o sobre... Y decían, no, hasta aquí, usted tiene un nivel de autorización hasta aquí nomás. Hasta aquí, sí. ¿Quién tiene el último nivel de autorización para saberlo todo? Sí. Y esa es una pregunta súper legítima, si él mismo lo decía, ¿no? A mí, yo lo pedí y llegué hasta aquí nomás. Entonces, ¿quién es el que llega hasta el meollo del asunto? Ese es un punto muy clave. Por ejemplo, a propósito de eso mismo, y ya no solo a propósito de la información, sino a propósito de las decisiones. El famoso maletín nuclear, digamos, la clave para manejar el armamento nuclear. Biden acaba de pedirlo, no él personalmente, sino su gobierno, ¿verdad? Hasta Kamala Harris llegó la petición, ¿no? A los militares norteamericanos, estadounidenses. No les fue concedido ese poder. ¿Por qué? Porque los militares en este minuto son un poder fáctico que está dividido, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero que tiene muy claro que hay altísimo riesgo de ataques de bandera falsa, ataques simulados. Autoataques, como por ejemplo el ataque de las Torres Gemelas, que fue un autoataque, evidentemente cada vez está más claro eso, para luego justificar una supuesta respuesta defensiva, que en realidad va a ser ofensiva, contra Rusia. Entonces los servicios de inteligencia de los militares del mundo están más conectados de lo que se cree. Y ellos tienen detectado eso y saben que entregarle el protocolo, por ejemplo, y las claves, el código de las armas nucleares al gobierno de Biden sería un peligro mayúsculo por todo eso, porque detrás de él están estos otros personajes que quieren una guerra porque ya están quedando en evidencia y van a quedar en evidencia. Yo creo que este año va a ser muy nítido cómo van a ir quedando en evidencia, ya están quedando en evidencia. Entonces, bueno, podrán manipular cada vez más a más gente, pero la cantidad de gente que está descubriendo esa información que estaba disponible, pero que no circulaba en los medios hegemónicos, es mucho mayor cada día. Bueno, es espeluznante especular hasta dónde se enraiza todo esto y justamente pensar o reflexionar sobre la maldad. Que bueno, uno como estudiante de psicología viene a esta pregunta, bueno, pero el psicópata es un enfermo y habría que entenderlo como una persona que está enferma, desviada y que hay que sanarlo porque es una pobre víctima de una enfermedad, o derechamente hay algo que derechamente hay una naturaleza malvada ahí operando en su plena coherencia. Ni siquiera una falla de la salud que llevó a una enfermedad, sino que una coherencia y una naturalidad y una naturaleza y una correspondencia malvada derechamente. Mira, yo creo que esa es la pregunta clave, no de la epidemiología, sino de la ponerología, de la teología, de la cultura en general. O sea, ¿qué hacemos con los tipos comprobadamente malos? ¿Se intenta reformarlos? Porque por una parte la ciencia dice que no se puede, sobre todo con los psicópatas, ¿verdad? Con los sociópatas cabe esa posibilidad, pero con los psicópatas es muy difícil. Tenemos que hacer esa distinción. Pero luego también está el aspecto práctico, y es que
independientemente de que ese debate, esa controversia académica respecto del mal, no decante en una conclusión final, de todos modos hay que operar con prudencia. O sea, aunque no se los ejecute, digamos, aunque se postergue su ejecución, porque en realidad podría ser que tuvieran razón los estudios genéticos que muestran que parece ser que una parte importante de los psicópatas tiene un factor genético asociado, ¿verdad? ¿Qué culpa tendrían ellos entonces de haber heredado eso? Mientras tanto, mientras eso se discute, por lo menos hay que alejarlos del poder. Y lo que ocurre es que por definición esas personas alcanzan el poder, porque de eso viven. Sobre todo los psicópatas de altísimo nivel, los psicópatas integrados. ¿Y dónde anidan? Precisamente en las instituciones más piramidales. Se instalan en el vértice de la pirámide. La gente no logra entender eso, porque seguimos viendo a los políticos, por ejemplo, a los, qué sé yo, dirigentes de grandes instituciones, incluidas las religiosas, ¿verdad?, como personas dignas de fe. Y claro, por supuesto que entre ellas hay gente digna de fe, pero la tragedia es que en esos grupos basta con que un 10% de personas carezca de confiabilidad para que esa institución quede en sus manos, porque esa gente sabe manipular increíblemente a los demás. Por eso es que se firman leyes que después nadie entiende, porque claro, un 90% estaba durmiendo, pero el 10% que estaba despierto, con su corazón torcido, con intereses creados, sobornados, lograron que se firmara tal o cual ley, que entregó a la población, entregó al país. Es curioso la desigualdad de la contienda, es desigual, porque finalmente, no sé, un puñadito de psicópatas puede hacer muchísimo más mal que millones de gente buena, porque justamente los recursos y la falta de ciertos recursos también, como la empatía, bueno, también el arte de dominar el arte del engaño, gente que también es muy inteligente, muy hábil en los aspectos sociales para ocultar su verdadera naturaleza, este pensamiento maquiavélico, de estratégico, de este lo muevo por acá y después hago esto y esto. Son gente que en muy poca proporción en la población tienen la capacidad de aglutinar una cantidad de poder y de recursos y de artes, técnicas, métodos que 1 millón de personas sanas, buenas, ni siquiera cree que existan. Claro, exactamente. Hay que decir, sin embargo, que a todos esos recursos se añade la información. Tienen una información privilegiada y la usan. O sea, el caso de Piñera haciendo uso de información privilegiada para incurrir en sus negociados, digamos, terribles, desde que era senador y antes incluso, es más que conocido. Pero no es el único caso. Hay muchos tipos que están ahí en la sombra, ¿verdad?, o perdidos en la noche de los tiempos, ¿no?, porque esto viene desde mucho antes. Bien. Ahí, pongámosle un poquitito de pausa para hacer un pequeño paréntesis para poder agradecer a nuestros auspiciadores. Clínica Nueva Costanera, una clínica técnica y humana, agradecer su auspicio. Diario La Hora, un diario digital muy interesante que empezó hace poco, se revitalizó, donde yo también escribo unas columnas semanales. Maximed, que una empresa de insumos médicos. Clínica Gastrosalud, expertos en salud gástrica. A Logan Abogados, para todos los temas que requieran de una asesoría experta, ahí están también para apoyarnos y apoyar a los que los necesiten, y aprovechar también de hacer un llamado para ver si hay interés en que este programa pueda prosperar y seguir avanzando, hacer un llamado también para que nos auspicien a través del correo que sale en los GC, para ver si alguien está interesado en que este programa siga creciendo, siga desarrollando y pueda seguir completando su correspondiente llamado a mejorar las comprensiones y a poder aportar algún poco de blanco a los grises que requieren el mundo. Y desde esas coherencias en las que estamos y ese llamado también a que nos auspicien, es que nace también particularmente este capítulo. Que yo te invité a este capítulo a hablar un poquitito también de la contrafuerza, porque a mí me sedujo mucho esta idea de Jesús, porque yo no soy creyente, pero sí vengo de una familia y bautizado y fui a misa cuando chico, todo el tema.
Bueno, he visto las películas, he conversado y leído cosas y todo. Pero justamente hay algo como que en estas conversaciones contigo como que me hizo clic del último capítulo que tuvimos, y hablamos de los Házaros. Pueden revisar el último capítulo, que en algún momento, creo que fueron los zares rusos, si no me equivoco, que al constatar que esta gente eran o había un componente de maldad o falta de alma incorregible, les da la última o un ultimátum, o abrazan enseñanzas que hagan florecer su alma atrofiada, si es que estaba, o los iban a exterminar. Y me hizo mucho paralelo entre todas estas cosas que hemos estado conversando, que parece ser que este llamado pudiera estarse necesitando también, o el mundo vuelve a abrazar algo que haga que florezca el alma, o quizá no quede mucho más de mundo. Sí. ¿Cómo ves tú ese encuadre? Mira, yo quisiera hacer un link con lo que quedó pendiente antes de ir, porque yo te estaba diciendo que adicionalmente a todo lo que tú señalabas estaba el tema de la información disponible, ¿verdad? Que para ellos es infinitamente mayor. Claro, a eso habría que agregarle otra cuestión que es aparentemente un matiz que tiene mucho que ver con lo que tú decías con la capacidad de engaño, pero que es un componente que vale la pena recalcar por sí mismo. Ellos pasan de la hipocresía al cinismo. O sea, como veíamos alguna vez, ¿verdad? El hipócrita por lo menos finge que comparte nuestros valores. El cínico no tiene empacho en decir que no los comparte. O sea, te mira a la cara y te dice, bueno, ¿y qué? ¿Te molesta que yo sea así? Te ahorro el celular, digamos, igual. ¿Qué me va a denunciar? Anda a buscar los carabineros, los tengo todos comprados. Un arquetipo cultural que cada día aflora más en Chile y en el mundo. Es que a eso. Entonces, el tercer componente que te quería decir es que esto va en progresión. Ahora bien, ¿por qué se da esta progresión? Porque antiguamente la prevalencia, según la epidemiología, de la psicopatía se estimaba más o menos en un 1%, un 2% a los últimos. Pero yo creo que hoy día va llegando ya al 5%, porque se le suman los sociópatas. O sea, se suma toda esa gente que de una u otra manera adopta actitudes psicopáticas, ¿verdad? Porque han sido socializadas, han sido formadas en el seno de una cultura y de una familia y de grupos que operan con un individualismo que estiman natural. O sea, yo me rasco con mis propias uñas. Punto. Y eso aprendí de mi padre, de mi abuelo, qué sé yo, y se acabó el cuento. Y tú eres un flojo que no hace lo mismo. Se acabó, no tengo por qué ser solidario contigo. Ellos desprestigian, desacreditan como boba la solidaridad, la compasión, la transparencia, porque ellos parten de la base de que eso es ser de estúpido, o sea, es no entender la naturaleza humana. Pues bien, la naturaleza humana es más compleja de lo que parece. Y entonces ellos se facilitan las cosas, llevan aguas a su molino, ¿no? Fingiendo que no cabe esperanza alguna de que la vía, digamos, compasiva, solidaria, conduzca a nada, ¿verdad? Y que ellos tienen la verdad asida para siempre. Ellos tienen ese secreto y tú eres el tonto que no lo entiende. ¿Ya? Bien. Entonces, desde ese punto de vista, ellos convencen a muchos más cada día. Porque todo apunta hacia allá. Mira, todo, absolutamente todo. O sea, empezando por los celulares. Los celulares te dan la posibilidad de sacarte selfie a cada rato, estar preocupado de ti mismo, ¿verdad? Tener un espacio de Facebook, ¿verdad? Y estar preocupado si recibiste o no recibiste el like. Poner tu mejor foto, la más fotogénica, la que te hace parecer más deseable frente al sexo opuesto. Por lo tanto, tienes una pulsión, digamos, de qué sé yo, de ser infiel, de descomprometerte, de andar cazando parejas eventuales, ¿verdad? Porque es natural, comillas. ¿Y por qué? Porque, bueno, la sexualidad es natural. Sí, la sexualidad es natural, pero también es natural una cierta tendencia al compromiso, que incluso está motivada biológicamente, está provocada biológicamente, ¿eh? O sea, la oxitocina, por ejemplo, ¿verdad? Se supone que es una hormona asociada a la capacidad de experimentar voluntad de asumir compromisos, ¿no? Y no estoy hablando aquí como, digamos, como una especie de gasmoño que ve todo esto como
una falta, comillas, de moral. No, sí, el amor libre también puede existir, pero no cuando está cruzado por el engaño. Eso no es amor libre. Eso no es amor libre. Si tú tienes con tu pareja, qué sé yo, una relación abierta y la han pactado así y ambos están de acuerdo y ni uno de los dos está explotando al otro, a sabiendas de que el otro está más enamorado y acepta esa condición porque no quiere perderla, ¿verdad?, a la pareja. Bueno, entonces, bueno, que la practiquen y que se vayan a un club de swinger y qué sé yo, y vean lo que hacen con su vida. Pero cuando todo esto está ocurriendo, gracias, impulsado por la tecnología, por esto, por lo otro, tú empiezas a pispar que hay una estructura que está operando. Lo mismo vale para todos los otros campos. En todos los otros campos se difuminó el compromiso, la voluntad de hacer comunidad, y cada uno, comillas, cree rascarse con sus propias uñas, ¿verdad? Lo intenta, lo hace, ¿verdad? Pero allí ya no solo se rasca él con su propia, araña al otro, le da araña al otro. Porque claro, queda una mortandad de gente que pierde la fe, pierde la confianza, pierde su autoestima, ¿verdad? Queda dañada. La gente más empática queda dañada. Es el gran problema. Mira, te doy hago un link con la economía, ¿ya? Un señor Akerlof, que ganó el premio Nobel con un artículo, con una línea de investigación. Sí, dale. Sí. Porque todo este tema como de la falta de compromiso, o de la hipersexualización del vínculo, o de tener una sexualidad desde el engaño, que hay mutuo acuerdo y es transparente y consentido, ahí opera la libertad y la armonía de un acuerdo. Y ahí no habría engaño, porque está pactado de antemano. Pero justamente quería alertar un poquitito de que es como sirve la metáfora del iceberg. Porque uno ve la puntita del iceberg que dice, bueno, esto tiene algún tipo de beneficio, esto es gratificante, la sexualidad, qué sé yo, pero no ve lo que se está horadando, porque el compromiso tiene que ver con muchas articulaciones. El querer sanar, el cuidarnos, la bondad, el cuidado planetario, el cuidado del medio ambiente, requiere justamente de ese componente. Entonces, pero por cierto, en adherir a esto, se pierde de vista todas las implicancias y todo el derrumbe psíquico que lo funda. Tú has hecho el apunte que quería hacer yo, precisamente, hacia allá quería ir yo. O sea, porque se ve como esfera separada la sexualidad, la afectividad, la vida de pareja, la economía, la educación, la cultura, la política. No, está todo conectado, está hiperconectado. ¿Acaso alguien cree que un personaje como Piñera, para volver a él, porque no es el único, pero es el ejemplo más icónico que tenemos nosotros aquí, sería un pan de Dios como pareja, sería un pan de Dios como, qué sé yo, como a cargo de un negocio? Es obvio que se va a comportar en todas partes igual, o sea, pero se engañó incluso a los militares. A los militares les hizo creer que les iba... No lo hizo, simplemente, ¿no? También que no lo haya hecho, en mi opinión, porque había que hacer justicia, pero los engañó. El punto al que voy es al que los engañó. Engañan al medio mundo. Las coherencias del ser, pues. Claro. Y se autoengaña de paso, claro, por supuesto. Entonces, esta gente está tan acostumbrada a engañar que hace lo que, previeron los especialistas a propósito del autoengaño, ¿no? Una corriente de especialistas que trabajó en el autoengaño dijo, ¿cuál es la explicación del autoengaño? Que llega un momento en que el mentiroso experimenta tal tensión para sostener sus mentiras que para ahorrarse las energías que debe invertir para solventar esa tensión, simplemente termina autoengañándose. Entonces, cuando tú te autoengañas, ya no necesitas gastar energía fingiendo una cierta actitud, porque te has convencido tú mismo de que eso es así, ¿ya? Entonces, con nuestros políticos y con nuestros economistas y con nuestra clase corrupta, eso pasó eso también. Se engañaron al punto de creerse el cuento. Creerse el cuento de que las ISAPRES estaban funcionando bien, que era justo lo que cobraban, que era justa la comisión que cobraban las AFP, que era justo los negociados que hacían paralelamente llevando plata de todos nosotros a sus propias empresas, claro, manejadas por el sobrino, por el cuñado, por el amigo, por el compañero de colegio, por el vecino, ¿verdad? Ya. De manera que no se notara o que no fuera punible legalmente ese desvío de fondos, ¿verdad? Ya. Eso se engaña. Y así,
multiplícalo en el mundo entero. En el mundo entero pasa lo mismo. Entonces estamos llegando a un nivel en el que la psicopatía y la sociopatía y el narcisismo maligno constituyen una especie de trenza que está gobernando al mundo en todos los planos, pero absolutamente en todos. La Big Pharma, la gran industria farmacéutica y de remedios y de todo lo demás, digamos, de vacunas y todo lo demás, lo muestra pero muy claramente. Alguna vez, lo conversábamos antes, nos borraron un video en que nosotros poníamos las fuentes oficiales de cuántas multas han recibido, y apenas en Estados Unidos, sin contar las que han recibido en otras partes del mundo, yo levanto los grandes laboratorios. De que no nos vayamos mucho para allá. No, está bien, este está bien, capítulo no va a vivir mucho tiempo. Ya, está bien. Pero bueno, pero es un ejemplo entre muchos, porque hay muchos otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito deportivo, ¿ah? Los Juegos Olímpicos, pero está lleno de corrupción todo eso. Está lleno de corrupción todo. Está lleno de corrupción la dolarización de la economía mundial. Está llena de corrupción la decisión del año 73 de eliminar el patrón dólar. 71 creo que fue, no 73, 73. Por ahí fue. Bueno, el respaldo en oro, el patrón en oro, ¿verdad? Como, a eso me refería. Y siempre hay, comillas, buenos argumentos. Y hay, por supuesto, una caterva de especialistas que desde la academia publican papers para darle las razones, que puedan ser citados. Pero claro, nadie muestra cómo ese tipo fue sobornado mediante una beca de casi $1 millón, ¿verdad?, para solventar sus estudios, ¿verdad?, de economía, de macroeconomía. Pero claro, eran estudios que conducían a estos papers que después podían ser citados para tomar esa decisión mundial, ¿te fijas?, planetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es de un nivel que la gente no puede sospechar, no logra sospechar. Y lo que hay que hacer ahora es identificar en cada país quiénes son los que están sirviendo. ¿Quiénes son los que integran este equipito de 7.500.000 con los que cuenta este grupito? Porque este grupito cuenta, lo han confesado, con 7 millones, o sea, uno por cada 1.000 habitantes del planeta. Ellos tienen eso calculado, lo tienen muy claro. Que si tú te instalas en la cúspide de la pirámide, tú puedes gobernar la pirámide. Yo he llegado a la conclusión de que esto es una guerra cultural finalmente. Bueno, hay subcultura y todo, y que bueno, están tratando de imponer una cultura planetaria, y hay unas luchas, tensiones, gente a favor, en contra, que no quieren dar su razón, y todas esas cosas. Pero finalmente lo que estamos hablando de determinados valores y engaños, porque están los engañados, que somos todos en algún grado, porque yo creo que nadie tiene acceso a todo, y están los que engañan, y hacen mucho mal, hacen mucho daño, se muere gente, se destruye el planeta, no sé, todo tipo de sufrimientos que de ahí deviene por muchas cosas, por muchísimas cosas. Y justamente ahí venía este encuentro de decir, bueno, entonces tenemos que volver a inspirarnos, o es lo que pienso yo, a lo menos, de volver a reconectar con cosas que nos restituyan algunas cosas, como para poder empezar a decir, oye, eso está mal, o sea, y verlo, y cuando lo estés viendo, cada día más gente diga, es que no, es que eso no, y a rajatabla con un sentido casi como de sacralizar la naturalidad de las cosas. Yo estaba haciendo este como modelo entre que tenía medio Maturana, Claudio Naranjo, y llegué a Gastón Sublet. Porque no me cerraba el cuento entre la caracterología de Claudio Naranjo, el eneagrama, el estudio del caracterológico, que me encanta y es un tremendo temazo. Veía la biología cultural de Maturana y decía, claro, aquí tengo muchas cosas, porque si uno quiere el autoconocimiento, tiene que atender aspectos biológicos fundamentales, tiene que entender aspectos culturales fundamentales, históricos, contextuales, y también caracterológicos del ego, de la personalidad. Pero no lograba, siempre tenía esta sensación de que allá había algo que me faltaba. Y fue leyendo a Gastón Sublet que llegué como a lo sagrado, pero no llegué a lo sagrado en el sentido religioso, sino que lo entendí desde la sacralización cultural, de que tenemos que ponernos de acuerdo en que hay cosas que son sagradas, que no pueden ser transables, que no pueden ser vendibles, que no pueden ser transmutadas en nada,
y tenemos que llegar a pararnos desde lo sagrado, porque es la única fuerza, la única convicción que nos va a sostener en momentos de oscuridad como los que estamos viviendo. Pues y ahí llegué a toda esta cuestión y conversando contigo, lo de Jesús, lo de los Házaros del otro capítulo, de todo lo que está pasando, la gente 2030, la agenda. Decía, oye, aquí tenemos que resacralizar las cosas que nos permiten vivir. Sí. Pero como un acto no mágico, humano, cultural. Claro. Mira, me vino a la memoria de inmediato esa conversación que tuvimos hace un año, precisamente, en marzo del 2001, que quedó en el podcast del Ágora, iba a versar y versó sobre el nuevo orden mundial, pero terminamos hablando de lo sagrado porque tú lo tocaste el tema. Sí, y yo te recordaba allí que la noción de sagrado, en oposición a lo profano, comillas, precisamente tiene que ver con separar. Sacralizar es separar algo, dejarlo aparte para que sea respetado por la comunidad. Esa es la idea clásica, sobre todo a partir del libro de Otto sobre lo sagrado, Das Heilige, el alemán este. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, porque precisamente necesitamos separar ciertas cosas de nuestra vida cotidiana para no pisotearlas con la energía habitual, para llamarnos a una actitud distinta cuando nos conectamos con eso. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, para los judíos el Shabbat, por ejemplo, el ciclo de una vez a la semana, ¿verdad? El viernes al atardecer, al anochecer, hasta el sábado al anochecer, en fin, etcétera. Conectarse, salirse de la mecánica habitual para meterse en otra sintonía, ¿verdad? Y luego eso fractálicamente, después tienen ellos jubileos y tienen etcétera, tienen fractales para eso. Y en todas las culturas existe lo sagrado en oposición a lo profano. Ahora bien, en una cultura como la nuestra, la occidental, considerada ampliamente, bueno, una de las cuestiones básicas, un equivalente a lo sagrado para la economía, son las áreas del bien común, o sea, la salud, la previsión, la educación, salvarlas, dejarlas aparte de la codicia. No es que no pueda haber allí iniciativa privada, por supuesto que puede haberla, pero no puede ser objeto de un afán desmedido de búsqueda de riqueza como lo es el resto de la actividad económica, por ejemplo, ¿verdad? Es algo muy elemental. Se resistieron a eso de manera cerril muchos en Chile y ahora tenemos lo que tenemos. Y ahora están todos asustados por la violencia de lo que viene, porque viene algo muy violento, sin duda. Pero claro, pero ellos no quisieron entenderlo nunca. Nunca. Y necesitaban a Milton Friedman como si Milton Friedman fuera un profeta de la economía. Como si no tuviera además conexión con ese mismo grupito psicopático. ¿Ah? Como si fuera un sujeto desinteresado que estaba haciendo ciencia, comillas. Yo te iba a citar antes el caso se quedó interrumpido, el caso este de este economista Akerlof, ¿ah? Que hizo un paper una vez. Esto es una lección además, porque no se lo rechazaron como en 3 revistas, en la cuarta vino a quedar, o en no me acuerdo, tercera o cuarta. Pero se lo rechazaron además con displicencia y con prepotencia, porque el paper de él se llamaba The Market for Lemon, o sea, un mercado para los autos usados. Lemon le llaman a los autos usados. Entonces él decía, bueno, ¿qué pasa cuando la gente vende un auto usado? Bueno, lo vende y él sabe en qué estado está su auto, ¿verdad? Pero el que lo compra no lo sabe, digamos. Entonces allí está arriesgándose. Y todo esto ilustra un fenómeno importante en la economía. Entonces le devolvieron el paper diciéndole, señor, este es un tontorrón, no está captando cuál es la idea fundamental de la economía, vaya a estudiar economía. Bueno, ese paper es un paper fundacional de toda una nueva línea de investigación, precisamente sobre las asimetrías de la información y de otros tipos, ¿verdad? Y su efecto en la economía. ¿Por qué? Porque él mostraba que el efecto perverso que tiene la asimetría es el siguiente. Y después podemos poner algún ejemplo asociado con lo que te iba a decir antes para que veamos. Bueno, ¿qué ocurre multiplicando este caso por miles y miles? Bueno, que como nosotros no sabemos en qué estado está el auto que vamos a comprar, tendemos a regatear más de la cuenta. El tipo nos ofrece el auto
en 4,5 millones y le decimos que no le vamos a pagar más de 4 millones porque, en fin, regateamos. Por si acaso el tipo nos está engañando, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué ocurre? Que en la práctica sale del mercado, se retira su auto, el tipo que tiene un buen auto que vale los 4,5 millones, y lo vende por 4 millones, hasta por 3,5 millones, el tipo que tiene un auto que no vale ni 2 millones, que está enchuladito, recién, pero que no los vale. Y así multiplícalo por 1000. Por ejemplo, en el caso de los créditos, el banco no tiene cómo monitorear a todo el mundo, el costo de ese monitoreo sería altísimo. No puede saber cuántas personas son candidatas casi seguras a integrar la cartera vencida. No van a pagar su crédito. Lo solicitan, pero no van a poder pagar. Porque se puede falsear la información, puede perder el trabajo, hay muchas cosas que inciden en eso. Entonces, ¿qué ocurre? El banco, como no puede saber a ciencia cierta a cuál persona sí realmente conviene darle el préstamo, concedérselo, entonces lo que hace es elevar el nivel del interés. ¿Y quién termina pagando el pato? El tipo responsable. Tú eras, por ejemplo, un microempresario que fue a pedir, no sé, 5 millones de pesos porque querías comprar una máquina que te iba a mejorar la productividad, y tú estipulaste que un interés de un 8%, hasta un 10% sería pagable, pero responsablemente no querías pagar más. Bueno, el banco te puso 12%, te puso 15%. Tú dijiste, no, prefiero no comprar la máquina y que seguir produciendo tal como estoy produciendo actual. Entonces te saliste de la transacción. Pero quien sí aceptó hasta el 15% fue el tipo que dijo, yo pago la primera cuota y después me marcho, no pago nunca más, me cambio de identidad, salgo, me quedo con la plata. O sea, el irresponsable. Entonces, en virtud de esos irresponsables, ¿verdad?, la economía sufre un impacto enorme. Y lo mismo vale para todos estos otros ámbitos. Entonces, esta asimetría de la información hace que lleguen al poder los tipos que no deberían llegar al poder, porque los demás se restan. A esto se suma, para ponerlo en términos psicológicos, el hallazgo de Dunning-Kruger, ¿verdad?, que mostraba que las personas más capaces tienden a subestimar su capacidad, porque tienen demasiada conciencia metacognitiva de la posibilidad de errar, de equivocarse, ¿verdad? Y en cambio, ¿verdad?, los menos competentes precisamente tienen asociada a su menor competencia una gran arrogancia, un autoengaño feroz. Ellos creen que son muy buenos. Fíjate, por ejemplo, el típico fenómeno de verdad de que cuando está jugando el equipo nacional de fútbol, por ejemplo, todos los medios, ¿verdad?, se llenan de opinantes así especializados, ¿verdad? Todo el mundo sabe que hay que poner en el puesto de centro a fulano tal, hay que poner al arco a mengano, no, hay que cambiar la táctica. Todos saben más que todos los entrenadores oficiales, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, desde la ignorancia, cree que tiene todas las soluciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a ese panorama, el que tiene más conciencia de su falibilidad, deja que el otro ocupe el lugar y termina ocupándolo mediocremente. Y la situación empeora. Y así está el mundo. Elegimos a unos personajes para, por ejemplo, para que integren el Congreso, que son de una ineficiencia, de una inoperancia, de una incompetencia, de una mediocridad en algunos casos, de una corruptibilidad, pero infinita. Ya te decía la otra vez que en Estados Unidos se hizo un metaanálisis y se descubrió, por parte de los servicios de inteligencia, que descubrieron que el 80% de los congresistas merecían estar en la cárcel. Entonces, y nosotros decimos, no, están ahí, bueno, porque ellos saben lo que hacen, ellos son políticos, yo me dedico a lo mismo. No sabe que más que a lo mejor hasta la señora Juanita lo haría mejor que, porque por lo menos no se dejaría corromper. Oye, Eduardo, no me vas a creer, pero se nos acabó el tiempo. Ah, ya, no bueno, me vas a creer. Bien. Pero sí quisiera pedir, Hernán, si pudiera ser que se proyectara la imagen, esta blanca que te comentaba. Yo sé que pudiéramos darle mucho tiraje a lo que yo quería reflexionar sobre eso. Yo sé que tú también venías con algunas... Sí. Pero déjame decir una sola cosa sobre Jesús, una sola cosa. Íbamos a decir muchas más, pero hay una que me parece clave. Él fue muy clarito. La verdad os hará libres. Hay que buscar esa verdad que está semi-oculta. No está oculta del todo. Hay que salir de los grandes medios hegemónicos. Yo complementaría con buscarla, encontrarla y enseñarla.
Ah, bueno. Porque yo creo Sí, que ahí sí. es donde está el tema, Sí, sí. porque los que lo encuentran quizá no están Sí. pudiendo enseñarla. Claro. Sí, Porque como te comentaba Humberto Maturana cuando dice nuestra genética funda lo humanizable, el factor humanizable tiene que ver con que podemos ser educados para una u otra cosa. Y creo que cada día estamos siendo educados más para el individualismo, el exitismo, la transacción, el aprovechamiento, el oportunismo. Y creo que tenemos que recuperar más cosas. Tenemos que hacerlo hombres, mujeres, todos juntos, los niños, los viejos, todos, todo lo que nos pasa, todo lo que tenemos que hacerlo juntos. Pero no da lo mismo el cómo. Necesitamos volver a reeducar el alma, por eso quería hablar un poquitito de las enseñanzas y todo eso que podemos tener la próxima semana. Yo creo que vamos a tener que dedicar un espacio exclusivo a qué nos enseña la figura de Cristo en este contexto actual. Pero en este contexto, y entendiendo que no lo vamos a abordar como lo abordaría un cura, ni siquiera un teólogo, sino sí, lo novedoso es que nosotros no somos ninguna de esas cosas, y lo novedoso es que somos psicólogos claro, yo estoy bautizado, así que, pero creo que es de una pertinencia enorme. Tenemos que retomar la crianza a los niños, reeducarnos, volver a acordar, y digo conscientemente de acordar lo sagrado. Tenemos, como te dices, separar algunas cosas que no pueden ser, como tú mismo decías, pisoteadas por el transcurrir inconsciente, automático. Estamos desfondando el sentido de lo humano. Tenemos que volver a enseñar a las almas, a volver a cultivar las almas, para que de ahí florezcan cosas y volvamos a horrorizarnos con cosas que hoy en día en la televisión los vemos y no nos causan nada. Vemos gente mentirosa y no nos causan nada. Sabemos de políticos que nos engañan y no nos causan nada. Nos volvemos a reelegir. Nos volvemos a reelegir y los defendemos, algunos los defienden. ¿Qué clase de educación de alma estamos teniendo para normalizar, naturalizar y cambiar lo esencial por lo accesorio y rendirle un culto a lo accesorio como si fuera lo más relevante de la vida? La invitación es a volvamos a acariciar las almas, volvamos a reeducarlas. El ser humano puede abrazar la bondad, pero requiere unas experiencias, una voluntad, una claridad y una decisión. Si esta cuestión no nos paramos todos, esta cuestión se va al vertedero por el momentum que lleva. Así que bueno, 10 segunditos. No, me acordé de inmediato de la frase de Jesús que aparece en Mateo capítulo 10. He aquí yo os envío como ovejas entre lobos rapaces. Sed pues astutos como serpientes, inocentes como palomas. Astutos, prudentes en realidad, fronetes. Entonces, claro, necesitamos resolver esa gran ecuación, esa gran contradicción. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Tremenda conversación. Quedan muchos temas pendientes, pero todavía nos queda tiempo. Muchas gracias a todos los que nos ven. Denle vuelta al capítulo. Lo tenemos que hacer todos juntos, hombres y mujeres, niños, adultos, de todos los colores, todas las razas, todas las etnias, pluritodos. Vamos todos juntos. Buenas noches a todos.